En el programa de hoy vamos a hablar sobre las mujeres y la inundación, sus formas de habitar y las relaciones que construyen. Vamos a hablar por eso con Marina Martínez. Ella es politóloga, docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias y becaria doctoral del Centro de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Para empezar a hablar de tu trabajo, lo primero que te tengo que preguntar es ¿por qué este recorte? ¿Por qué la Vuelta del Paraguayo? ¿Por qué esta mirada con esta perspectiva de género sobre las mujeres de la Vuelta del Paraguayo? Bueno, la Vuelta del Paraguayo es un barrio que se ubica en la costa de la ciudad y tiene la característica que cíclicamente sufre inundaciones. Es un barrio que tiene aproximadamente un siglo de historia y quienes habitan ese territorio han construido un conjunto de saberes populares cimentados en el cúmulo de experiencias en relación a sus experiencias de vida y de sortear diferentes inundaciones a lo largo de la historia. Entonces, pensando dentro del campo de lo que es el campo de estudio de espacio y género, en donde se viene indagando y pensando, digamos, la relación de las mujeres y las disidencias con el espacio, me emerge la pregunta que la engendro en esta ciudad, en el territorio en el que habito: ¿qué pasa con las mujeres en este territorio en específico? Digamos, en un lugar donde está afectado cíclicamente por las inundaciones. ¿Qué pasa con sus casas? ¿Qué pasa con el barrio? ¿Qué pasa con la participación política y comunitaria? ¿Cuál es su relación con el Estado? Teniendo en cuenta las características, las peculiaridades que tiene este territorio. Entonces es una pregunta que se inscribe en un campo de estudio, que es el espacio y el género, y que tiene en cuenta que no solamente el género es un estructurador de desigualdades, sino que en combinación con la clase, con la sexualidad, con la franja etaria, imprime un determinado comportamiento que también está condicionado al mismo tiempo por la naturaleza. De ahí en que, por ser persona que también habita esta ciudad y que está mirando al río, me hago esa pregunta, digamos, empiezo a preguntarme, bueno, ¿qué pasa con las mujeres acá, sabiendo que la relación con el espacio es distinta? Claro, vos hablabas de los ciclos del agua y de cómo esa zona regularmente se inunda. ¿Cómo es esa realidad de esas mujeres? ¿Cómo conviven con esa realidad y cuáles son esas construcciones sociales que se hacen en torno a ello? Bueno, más específicamente para pensarlo, podemos pensar como tres momentos en los ciclos del ciclo del río. Al menos yo identifico tres momentos. Un momento es cuando el río está bajo, cuando está en su cauce o está en sus niveles normales. El segundo momento es el momento de la inundación y el tercer momento es cuando vuelve a su cauce el río. En el caso de cómo se relacionan las mujeres, por ejemplo, teniendo en cuenta la variable con sus casas, ¿no? Las mujeres, por una cuestión de organización social de las tareas, están más tiempo en sus casas y son las que se encuentran más expuestas a lo que son las incomodidades o las comodidades de sus viviendas, y en ese sentido, que haya inundación o no haya inundación implica una diferencia, digamos, en las experiencias de vida. A la vez, las mujeres son las que socialmente están más expuestas a construir habitabilidad en los espacios donde viven. Con habitabilidad me refiero a la domesticación del espacio, todo lo que tiene que ver con las tareas de limpiar, ordenar, pulir, organizar en la casa. Ahora pensémoslo, la habitabilidad, ¿cómo pensarla en función de esos tres momentos? Obviamente, como hay una peculiaridad en cómo van organizando, cómo van construyendo esa habitabilidad en sus casas en función del ciclo del río. Entonces,
no es lo mismo la actividad predominante que hay para construir habitabilidad cuando el río está abajo que cuando el río sube y cuando vuelve. En el primer momento, la actividad predominante que emerge, digamos, dentro de sus casas tiene que ver con la de llenar sus casas. Pensar cómo construir un espacio para que se pueda dar la reproducción de la vida, para que se puedan dar las tareas de cuidado. Entonces, llenar la casa implica pensar el mueble, implica pensar el electrodoméstico, para los cuales hay incluso estrategias de ahorro o de formas de compras que la están pensando ellas. Y a la vez ese mueble, esa mesa que están pensando, la están pensando, bueno, ¿qué pasa cuando va a venir el agua? O sea, la puedo subir, se me va a arruinar, o este mueble ya se me arruinó porque ya pasó 2, 3 inundaciones. O sea que incluso esa planificación es en función de ese ciclo. Sí. Es decir, y la planificación en el tiempo de decir, bueno, la vida útil de estos electrodomésticos, de estos muebles, también es en función de esa. Es en función del río. Ciclo. Por eso hay una gran inspiración, digamos, como que lo deseable para ellas es poder tener como un segundo piso para pasar la inundación. Como la aspiración de construcción de las casas incluso tiene que ver con tener un segundo piso para poder reorganizar su vida, para esperar que el agua vuelva a su cauce. Ahora, cuando pensamos el segundo momento de este ciclo del río, en el momento de la inundación, la construcción de la habitabilidad tiene como, bueno, se dan 2 escenarios. Por un lado, las mujeres que ya tienen el segundo piso y pueden reestructurar su casa en un segundo piso, o las mujeres que tienen que, los grupos familiares que tienen que trasladarse a refugios provisorios o lo que le denominan módulos habitacionales que se construyen en predios de evacuación. También, en ambos casos, la actividad prioritaria o predominante de la construcción de la habitabilidad tiene que ver con el ordenar, el reorganizar. Bueno, estas son mis cosas y la habitación que usualmente la usaba para una determinada función, ahora va a cambiar y también vamos a vivir, vamos a tener el lugar para comer, vamos a tener el lugar para dormir. En las 2 circunstancias, ¿no? Tanto si te quedas en tu casa como si tenés que pasarla en un módulo habitacional. En ese sentido, por ahí, en el caso de las evacuaciones, es importante que estos módulos habitacionales tengan el tamaño necesario para acomodar sus cosas, porque también implica un gran esfuerzo como la adquisición de todas estas herramientas, este cúmulo de propiedades que tienen para gestionar la vida. Y en un tercer momento, cuando el río vuelve a su cauce, ya las casas no son la misma, digamos, porque obviamente las atravesó el río, las atravesó una experiencia, que las inundaciones a veces duran pocas semanas, pero a veces se extienden varios meses en el tiempo, puede pasar 5 meses, 6 meses, o sea, se supone construir una vida en otro espacio, digamos. Entonces, la actividad prioritaria para generar habitabilidad, para volver a apropiarse de sus casas, tiene que ver con todas las cuestiones de limpieza. Como volver a ser habitable, volver a sacar la humedad, abrir las ventanas, volver a acomodar la casa, ver qué mueble te sirve, qué no te sirve, en función de cómo te atravesó el agua. De allí que está esta cuestión que es muy interesante, digamos, que la aspiración en general es esta cuestión de no abandonar el barrio, sino tener su casa adaptada al territorio para poder pasar las inundaciones y proteger, bueno, todas esas cositas que fueron adquiriendo a lo largo de su tiempo, del tiempo y de la historia para poder resolver la vida. En este caso, digamos, de esta forma, como con estos 3 momentos, vemos cómo afecta, digamos, a la relación de ellas con las casas, con tareas que están socialmente asignadas a la mujer. Esto no quiere decir, bueno, los maridos no aportan, los hijos no aportan, digamos, estamos hablando en términos sociales y en tareas que suponen toda la gestión del cuidado, que están generalmente, que recaen en las mujeres, digamos. Bueno, ahí también hay un factor que tiene que ver, cuando se retira el río y hay que volver, también no es solamente una cuestión de higiene, sino una cuestión de salud. Sí. Que también tiene que ver con la habitabilidad, me imagino, y que tiene que ver con el cuidado de ese núcleo familiar. Exacto. En este sentido, ¿cómo se traspasan, cómo se viajan, cómo se transfieren esos conocimientos o cada vez tienen que ir adquiriéndose? Porque si bien los ciclos, como decís, no son todos iguales, hay una regularidad y algún grado de previsibilidad.
Bueno, es como que a lo largo de la historia, haber pasado tantas inundaciones, tienen ya saben, por ejemplo, que cuando se está por venir el agua, generan alguna estrategia de ahorro como para poder afrontar algún gasto imprevisible, digamos, en estas circunstancias. También piensan, bueno, voy a ir embolsando algunas cosas, voy a ir juntando algunas cosas. También hay una relación como de esperar el agua que no tiene, en general en las inundaciones no hay una urgencia. Por ahí hay relatos de entrevistas de ellas que dicen, bueno, sí, estábamos tomando mate en el patio y veía el agua allá a 5 metros, te dice. Y después, bueno, hice un par de cosas, limpié, y bueno, estaba a 1 metro. Y dije, bueno, vamos a empezar a organizarnos para salir, digamos. Hay una naturalización también de los ciclos. Están como habituadas, a vivir con el río, y todas esas estrategias de, bueno, espero este momento, me fijo por dónde viene, ya sé por dónde va a filtrar el agua, sé qué parte, si llega a una determinada altura, sé que me tengo que ir, si llega a otra determinada altura y el camino sigue como transitable, puedo quedarme en mi casa. Se van ahí evaluando diferentes escenarios, porque en función de qué tan alta viene el agua, digamos, y cómo pueden llegar a resolver la vida con determinadas alturas del río. Pero de vuelta, como lo deseable para ella es no tener que mudarse a su casa, porque lo que pasa es eso, es una mudanza lo que hacen, y transitan su vida generalmente en 2 espacios, digamos, en los espacios que elegían para la evacuación o en el barrio, digamos, y se van mudando en función de eso. Sí genera un cansancio la mudanza, de allí es como que en los relatos de las entrevistadas, como en general, la aspiración es esto, poder resolver su vida en un segundo piso, digamos. Por lo menos para acumular y resguardar los objetos y las pertenencias. Sí, para seguir su vida, porque para ella es como seguir su vida normal, digamos. Con el agua en el piso de abajo. Seguir la vida normal, que me parece que lo interesante de eso, habla muchísimo más que quizás el resto de la población santafesina, lo que implica convivir con el río, digamos. Bueno, esa era otra pregunta, porque digamos, vivimos en Santa Fe y la Vuelta del Paraguayo es parte de Santa Fe, pero estamos rodeados de agua, estamos rodeados de ríos, hemos sufrido por ello. ¿Cuál es la mirada? O sea, el Estado, ¿qué rol debería tener en todo esto? Digo, nunca es suficiente, nunca alcanza, pero digo, idealmente, ¿cómo debería pararse frente a una realidad que nos es propia, que debería ser parte de una previsibilidad? Y generalmente, bueno, lo que pienso en relación a lo que suponen políticas públicas y políticas urbanas y del riesgo, lo interesante generalmente es como quizás no llegar con un paquete armado a que lo bajen y que no haya como una interacción como previa con las personas. Lo interesante es por ahí como generar, escuchar, digamos, a ver, porque escuchar a ver cuáles son las experiencias, cuáles son los deseos de las personas en relación al río, a vivir en la zona de isla. Creo que lo más importante, lo que supone lo que se denomina la gestión del riesgo, es volver a las personas y a entender sus necesidades, porque hay un cúmulo de experiencias, un cúmulo de saberes populares en relación a cómo resolver la vida en relación a las inundaciones. Ahora bien, lo interesante sería quizás pasar de un paradigma de lo que se plantea como un riesgo, porque también está como asociado al riesgo al río y es parte de nuestra cotidianidad, digamos. La historia de Santa Fe está atravesada por su relación con los ríos, digamos. Entonces, sería más interesante lograr estrategias que supongan la convivencia, digamos, y la adaptación de los territorios a respetar los ciclos del río. Particularmente en lo que es este barrio, como
hay una cuestión que emerge mucho de las entrevistadas, es la necesidad de que el camino que lo atraviesa a la Vuelta al Paraguayo tenga la altura necesaria, que esté acondicionado como para que no se corte cuando se inunda, o sea, para que siga funcionando como camino. Y la otra cuestión sería ir progresivamente adaptando, digamos, lo que son las viviendas particulares, digamos, a una altura donde, no sé, o sea, que puedan usarse el primer y segundo piso de distintas maneras de acuerdo a la altura del agua. Vamos, eso sería quizás más una estrategia de lo que supone la convivencia con el río y que genera quizás menos frustraciones o menos situaciones traumáticas, porque en una situación de inundación donde no se dan determinadas condiciones, donde la evacuación está planteada de una forma en donde quizás no se escucha tanto a las personas, se les genera un estrés mayor, digamos. No tienen pocos problemas como para también agregarles esto. Claro. Entonces, en lo que supone todo lo que es la gestión de la evacuación, es importante en ese sentido que los periodos de evacuación que se determinan, que se designan, tengan provisiones, como que estén provistos, por ejemplo, de conexiones de agua, que haya puestos sanitarios, que haya, bueno, médicos, que haya buena iluminación, que la vivienda que se plantee como refugio provisorio sea adecuada, porque también supone de vuelta como todas las tareas de cuidado que supone la gestión con el agua, desde bañar a tu hijo o tu hija, de cocinar, de limpiar la ropa, si no están garantizadas, implica una recarga sobre las mujeres, digamos. Al mismo tiempo como que es necesario que lo que suponen los predios de evacuación sean lugares habitables y no desérticos, o sea que haya... La Vuelta Paraguaya históricamente se evacuó enfrente, digamos que es a la vera de la Ruta 168, donde actualmente ahora funcionan boliches, digamos. Entonces se genera un conflicto ahí, porque ya no pueden trasladarse ahí, y para ellos era un lugar ameno, digamos, cercano. Y se construía la evacuación en espejo con el barrio, digamos. Entonces, como ese lugar era como más deseable, digamos, porque bueno, hay verde, hay sombra, o sea, que parecen cuestiones, son básicas, digamos. No, pero estamos en Santa un Fe. espacio como también para que estén sus hijos pasando, esperando atravesando la experiencia de estar, de alguna manera también un poco desarraigados de su barrio, de su identidad. Exacto. Bueno, en relación con eso entonces, te traigo de nuevo a la ciudad más urbana. Hay una noción, digo, más allá del caso específico de la Vuelta del Paraguayo, porque históricamente la ciudad es como que le daba la espalda al río, es como lo ignoraba. Vivimos del río, estamos atravesados por el río, nuestra historia, vos lo destacabas, tiene que ver con el río, pero vivíamos de espalda. Hay una noción en Santa Fe, en los y las santafesinas, de nuestra relación con el río, de nuestra simbiosis casi con el río, y combinado con eso. ¿Y en la universidad? Bueno, hay como la memoria de los santafesinos, las santafesinas, todavía resuena el 2003, digamos, la inundación del 2003, entonces hay como una relación traumática incluso con el río. En la pandemia se empezó a mirar el río, esta circunstancia que tuvimos que, quedarnos en las ciudades, sí. No podíamos, en nuestros propios lugares donde habitamos, no podíamos salir. Hay como una vuelta a mirar el río. Y más actualmente, con todo lo que supone la contaminación del río, la quema de los humedales, la deforestación, el verano que hemos atravesado, digamos, hay determinados sectores sociales en donde vuelven a la preocupación, digamos, no vuelven, digamos, vienen, o sea, porque la preocupación en muchos grupos sociales es bastante larga en el tiempo, digamos, pero últimamente está en agenda de vuelta lo que supone la isla y territorios como el nuestro. Tanto desde
los movimientos sociales, de las organizaciones sociales. La mirada ecologista. Sí, estamos volviendo, o sea, como se está instaurando, digamos, como el paradigma necesario para poder sobrevivir. Y desde la academia, desde los sectores científicos, sí hay una preocupación. Sin ir más lejos, en el espacio donde yo trabajo, digamos, tengo muchas compañeras que lo están pensando desde los derechos de la naturaleza. También tengo compañeras que la piensan la isla desde, bueno, las grandes obras de infraestructura que vienen a irrumpir en estos territorios. También hay muchas personas que lo piensan desde la sociología del riesgo, como otros colegas que están pensando en toda la expansión de la ciudad de Santa Fe hacia la zona de la costa, todo lo que sería Rincón y Arroyo Leye. Hay una preocupación manifiesta. Y lo interesante que sí, que es muy interdisciplinar, digamos, y que son necesarias miradas interdisciplinares y son necesarias las miradas no solamente técnicas acerca del río o urbanistas, sino que las miradas sociales, porque es importante volver a jerarquizar estas historias, estas experiencias, como una forma también, como un insumo para lo que suponen las políticas públicas, digamos. Es urgente, digamos, ese diálogo, digamos, de todo lo que venimos produciendo y estudiando desde la universidad, de los diferentes espacios, que haya un diálogo real, digamos, con quienes son los hacedores de las políticas o de las leyes, digamos. Ese diálogo es toda una línea de preguntas que podríamos seguir infinitamente, sí. Pero es lamentable, pero nos quedamos sin tiempo. Sí. Es una frase hecha esto de que el tiempo es tirano en la televisión, sí. Así que nada, agradecerte que te hayas prestado, que hayas puesto todo lo que sabés y todas las experiencias que han recolectado en este trabajo a disposición a través de este diálogo. Bueno, muchas gracias por la invitación.